pieza de esta sociedad. Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar. Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar. Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por vivir. La vida siempre suma y sigue. Lo que tienes, lo que das, créeme. Somos 8 maravillas del Atlántico a las que el continente europeo les pilla un pelín lejos. Así que, para seguir el ritmo de Europa y no ir siempre a rebufo, disponemos del régimen económico y fiscal de Canarias, el REF. Un paquete de medidas encaminadas a promover el desarrollo económico y social del archipiélago. En un gran premio, no siempre gana quien corre más, sino quien tiene una mejor estrategia de carrera. Niño, échame una mano con esto que me estoy quedando rezagado. Porque si hablamos de desarrollo, hablamos de ser competitivos. Y para alcanzar tales objetivos, existen medidas impositivas que protegen a nuestra industria y a nuestros productos. Es el caso del arbitrio insular de entrada de mercancías, más conocido como AIEM. Es más importante llegar lejos que llegar antes. ¿A que sí, compañero? Y es que aquí no hay vencedores ni vencidos. El REF tiene muchas herramientas que tratan de compensar las desventajas derivadas de la condición de ultraperiferia de Canarias. Una de ellas es el AIEM. Pues sí, esto de los impuestos es casi tan antiguo como la propia civilización humana, pues siempre han estado unidos al concepto de territorio. Ya en la China milenaria, en la antigua Grecia o en el posterior Imperio Romano, los impuestos servían para desarrollar las ciudades, defenderlas, financiar guerras, alianzas y, en fin, para enriquecer al emperador o señor feudal de turno. ¿No es este un tema para un poema, Petronio? Es un tema para una epopeya, divinidad. Pero para escribirla, la tienes que sufrir. Sí. Las primeras leyes tributarias surgen en Egipto, China y Mesopotamia. Textos muy antiguos en escritura cuneiforme, escritos hace la friolera de 5000 años, ya versan sobre la impopularidad de los impuestos. Se puede amar a un príncipe, se puede amar a un rey, pero ante un recaudador de impuestos hay que temblar. Oiga, señor Van der Hoff, lo único que yo sé es que no ha pagado el impuesto sobre la renta y tiene usted que pagarlo. ¿O decía algo? Digo que tiene usted que pagarlo. Tendrá usted que demostrármelo. Yo no tengo que demostrarle nada, ya se lo he dicho. ¿Quién va a pagar los edificios públicos de Washington y el comercio interestatal y la Constitución? Que esta mala prensa histórica no les despiste, porque la realidad es que los impuestos benefician a toda la ciudadanía. Gracias a ellos mantenemos nuestros servicios públicos, es decir, lo que es de todos. Yo no tengo por qué regalar lo mío. Usted no regala nada. El Estado devuelve el dinero a los contribuyentes. No me diga. ¿Y puedo saber de qué manera? Servicios públicos, los hospitales, por ejemplo. ¿Pero qué son los aranceles? Pues son un tipo de impuestos que se aplica a la importación y exportación de bienes en un territorio. Se trata de una medida de carácter proteccionista que pretende no solo recaudar, sino también proteger la producción y el consumo de productos locales. En el caso de Canarias, disponemos de impuestos propios, derivados del REF, para gestionar el transporte de mercancías como el IJIC, el impuesto sobre combustibles derivados del petróleo y el AIEM.
Queremos conocer un poquito más en profundidad el IEM, qué es, para qué sirve, cómo se utiliza. Y para ello contamos con una auténtica especialista. Nos acompaña Fabiola Tuya Cortés, que es subdirectora de Grandes Contribuyentes y Tributos a la Importación y Especiales de la Agencia Tributaria Canaria. Buenos días, Fabiola. Buenos días. Por cierto, el título del cargo tuyo tiene tela, en el trabajo te dirán jefa, ¿no? Porque si no, no acaba. Sí, sí, es largo. Vale, bueno, mira, vamos a comenzar con algo muy básico para situarnos un poco. Fabiola, ¿qué diferencia hay entre un impuesto directo e indirecto? Bien, bueno, en nuestro sistema tributario español, ¿no?, los impuestos se clasifican en función de diversos aspectos y uno de ellos, quizá el más habitual, es el de impuestos directos o indirectos. Un impuesto directo es aquel que grava manifestaciones directas o inmediatas de renta, como puede ser la obtención, ¿no?, de renta o el IRPF, el impuesto sobre sociedades. Y los impuestos indirectos gravan manifestaciones indirectas de renta que se ponen de manifiesto con, pues, por ejemplo, actos de consumo, ¿no?, cuando esa renta la empleamos en un consumo, como puede ser pues el IGIC, el Impuesto General Indirecto Canario que se aplica en Canarias, el IVA en la península, transmisiones patrimoniales onerosas, etc. O sea, aquí en Canarias efectivamente tenemos el IGIC, que Sí. todo el mundo lo conoce y de hablar de él, Sí. y que es indirecto, me acabas de decir, Sí. correcto, pero seguramente el IEM, a lo mejor lo hemos oído nombrar, pero no sabemos exactamente para qué sirve. Sí, el IEM es otro impuesto indirecto que se aplica en Canarias, ¿vale? Es un impuesto estatal que se aplica exclusivamente, o sea, el ámbito territorial de aplicación es el territorio de las Islas Canarias, y es un impuesto monofásico que se aplica sobre Monofásico, dos hechos. pero ¿qué significa Por que es monofásico? por distinción con el IGIC, ¿vale? El IGIC es Sí. un impuesto multifásico que se va aplicando en todas y cada una de las fases de la cadena productiva, ¿vale? Se repercute y aquellas personas que lo van soportando se lo pueden deducir. Y el IEM es un impuesto monofásico, es decir, que se devenga en un único momento de la cadena productiva y ya no sigue repercutiéndose en siguientes fases, ¿vale? Digamos que se devenga una sola vez y ya no se sigue devengando. Muchas de las medidas del REF están encaminadas a reducir la carga fiscal. Sin embargo, la IEM es una medida arancelaria. En este caso, con respecto a las empresas, por ejemplo, ¿cómo actúa? Bueno, el IEM, bueno, una medida arancelaria no es un arancel, es un impuesto total indirecto que va a gravar determinados bienes. ¿Cuál es el hecho imponible del IEM? El IEM grava básicamente, o son dos los hechos imponibles del IEM, ¿no? Por un lado tenemos lo que son las entregas de bienes, pero ¿de qué bienes? Bienes muebles corporales producidos en Canarias, cuando se produce la entrega por el mismo productor. Y el ámbito objetivo de la IEM son determinados bienes que están recogidos en un listado, ¿vale? En un anexo de la ley, pero bueno, en un listado, ¿vale? Determinados bienes. Y el otro de los hechos imponibles es la importación en Canarias de esos mismos bienes, cualquiera que sea el origen, el destino y la condición del importador, es decir, provenga ese bien de terceros países, de China, de Brasil, de la Unión Europea o del resto del territorio nacional, ¿vale? La entrada de esos bienes en Canarias supone la realización del hecho imponible del IEM por el concepto de la importación, ¿vale? Pero sí que tenemos que tener en cuenta que el IEM es un impuesto que no podemos definir como un impuesto general como es el impuesto el IGIC, ¿vale? Porque no grava todos los bienes, sino unos bienes determinados, unos bienes que están recogidos en una norma, y es un listado de bienes un poco que son cuya producción es sensible, ¿no? Porque la principal finalidad de la IEM, no debemos de olvidar, que es potenciar la producción en Canarias, la diversificación, ¿vale? La generación de empleo, etcétera, ¿vale? Entonces está como muy focalizado, el ámbito objetivo, ¿vale? Es el que se recoge en la ley reguladora del impuesto. ¿Qué requisitos se tienen en cuenta, Fabiola, a la hora de gravar un producto con el IEM? Bueno, el IEM también tenemos que tener en cuenta, muy importante, ¿vale?, que es una ayuda de Estado, ¿vale? Entonces, como toda ayuda de Estado, tiene que estar autorizada por la Unión Europea, ¿vale? Entonces, el IEM, como todas las ayudas de Estado, tiene además unos periodos donde se va aplicando, ¿vale? El periodo pasado, el 2014-2020, ya culminó y ahora estamos en el siguiente periodo, 2021-2027, ¿vale? La Unión Europea, por tanto, aprueba o establece en la decisión por la que se prorroga o se autoriza, ¿no?, el renovar el
la IEM, establece unos criterios de elegibilidad, ¿vale? Unos criterios de elegibilidad para que esos productos de esa producción sensible puedan estar dentro de ese listado, ¿vale? Esos criterios de elegibilidad, pues bueno, pues que exista una producción local como mínimo un 5%, que haya una importación también que pueda poner en peligro a lo mejor no lo que es la continuidad de la producción local, que sean intensivos en mano de obra, que estén sujetos a fluctuaciones de precios, que estén en zonas desfavorecidas, es decir, una serie de criterios de elegibilidad tal que si se cumplen esos criterios, pues ese producto puede estar dentro de lo que es ese listado de productos sujetos a la IEM. ¿Qué sectores protege la IEM y cuáles son los más vulnerables? La IEM, en el listado de productos que están sujetos a la IEM, se clasifican, ¿no?, en función de los sectores productivos, y tenemos pues desde productos de alimentación, ganadería, agricultura, materiales de construcción, textil, madera, artes gráficas, ¿vale? Entonces, todos son igual de importantes, ¿no? Quizá, pues claro, lo de a lo mejor agricultura, alimentación, pues pueden parecernos, ¿no?, como claro, más los más directos, los que nos afectan más directamente. Nos pueden afectar más, pero por supuesto todos, textil, materiales de construcción, arte gráfica, o sea, todos los sectores son igual de importantes. Entiendo. El IEM, a ver, establece aranceles, digamos, que encarecen el precio final de esos productos importados. ¿De qué porcentaje más o menos estamos hablando? Los tipos impositivos que se aplican en el IEM actualmente son 3, el 5, el 10 y el 15. 5, 10 y 15%. Sí, con carácter general, el IEM se establece con tipos porcentuales, ¿no?, sobre bases imponibles monetarias, se le aplica este porcentaje y se determina la cuota tributaria, salvo en determinados productos como el combustible, ¿no?, que son tipos específicos, ¿no? Se establece una cantidad de euros por cada unidades de medida, o en un caso muy concreto de los cigarrillos, que hay como un doble tipo, ¿no?, porcentual y específico, y se aplica pues el mayor, pero en general son tipos porcentuales, ¿no? Determinamos la base imponible de la IEM, que la base imponible pues es la cuantificación del hecho imponible, ¿no?, y se determina, bueno, se establece en la norma, ¿no?, que es en la importación pues el valor en aduana, es decir, tenemos ahí esa cantidad de lo que es la base imponible, le aplicamos el porcentaje 5, 10 o 15 y ahí determinamos lo que es la cuota tributaria, que es la cantidad a ingresar. El IEM fue renovado en 2020 y creo que hasta 2027, ¿no? Hasta el 2027. Bueno, sí. Correcto. ¿Ha habido mejoras significativas? Sí, ahí se hizo un importante trabajo para en aquellos, para verificar, ¿no?, ese listado de productos del periodo anterior 2014-2020, pues cuáles a lo mejor ya no había que o no interesaba tanto o no había esa producción, etcétera, ¿vale? Entonces hubo una revisión de ese listado, se excluyeron productos, se introdujeron productos nuevos, ¿vale? Se han introducido productos nuevos en este listado. Es importante tener en cuenta además que siempre un producto nuevo, cuando entra a formar parte de lo que es el listado de productos que forman el ámbito objetivo de la IEM, siempre entran con el tipo mínimo del 5%. Siempre, cuando entran siempre al mínimo directamente. Es decir, un nuevo producto que va a quedar sujeto a la IEM no puede ya entrar a un tipo del 15%, ¿vale? Entra a formar parte de ese listado de la IEM al tipo mínimo, el 5%. Y si se viese que si hubiese algún incremento en el tipo impositivo, pues los tipos impositivos, los incrementos van de 5 en 5, ¿vale? Entonces, a lo mejor del periodo anterior ya había un producto que estaba sujeto al 5 y en el nuevo periodo pues ha podido incrementar al 10. No solo hubo una importante modificación con respecto al periodo pasado, sino que incluso en este año, en la Ley de Presupuestos Generales para la Comunidad Autónoma de Canarias para el 22, también ha habido alguna modificación, ¿vale? También ha habido alguna mejora. Siempre estamos en constante revisando, ¿no?, si se cumplen los objetivos que persigue la IEM. A lo mejor hay ciudadanos que nos están oyendo y dicen, bueno, todo esto a mí me suena de la IEM, de las importaciones, a un tema mercantil o empresarial nada más, pero sí tiene realmente influencia en la vida diaria del ciudadano. Sí, hombre, como te comenté antes, hay que hacer unos informes, ¿no?, que se presentan en Europa, y Europa ha informado favorablemente sobre el mismo, de lo que favorece, ¿no?, contribuye a, pues eso, a potenciar la producción en Canarias, generación de empleo, diversificación. Entonces, bueno, en general, ¿no?, todas las medidas que se engloban dentro del paraguas REF, que es enorme, por cierto. Pues sí, claro, contribuyen, ¿no?, a hacer frente a esas condiciones de lejanía, insularidad, fragmentación del territorio. Entonces, claro que sí que es importante. Y para terminar la masterclass esta que me está dando, te lo agradezco, ¿cómo se tramita la IEM?
Bueno, el IEM, en lo que es la importación, se Sí. tramita a través del DUA, de una declaración de importación que se tiene que presentar por el importador. Lo puede presentar directamente el importador en la modalidad de autodespacho o a través de un representante aduanero, ¿vale? En ese DUA, en esa declaración de importación, se tienen que declarar todos los impuestos que se devengan en el momento de la importación, ¿vale? Todos los impuestos, sea el IEM, el IGIC, o pues si viene de terceros países un arancel, etcétera. Todos los impuestos que se devengan en el momento de la importación. Se presenta el DUA y pues ya empieza lo que es el trámite, ¿no? El trámite en sí de lo que es el despacho aduanero, etcétera. Fabiola, muchísimas gracias. Te agradezco más. Voy a aprovechar que estamos aquí y hay un contenedor verde porque me pedí un tinte para el pelo de cochinilla salvaje y yo creo que viene en ese contenedor y lo dejamos aquí más cerca a buscarlo. Muchas gracias por A todo. ustedes, gracias. Que la fuerza del ref te acompañe. ¿Qué pasó solo? Hombre, Kevin Juan Kenobi. Mira, miraste aquello que te dije, lo de... Ah, pues mira, ahora mismo estaba consultando el listado de la IEM. Ah, el IEM. No me hables, que esa gente cada vez que dice que llueve es un sol que raja las piedras, muchacho. No, a ver, mi niño, eso es la EME. Yo digo el IEM. Ah, el IEM. Hombre, una cosa, tú no puedes pretender comerciar con las Islas Canarias sin tener en cuenta la producción local, que está protegida. Sigo sin entenderte solo, no sé qué... Vamos a ver, tú me dices que tú quieres exportar a Canarias queso de Ewok. Pero tienes que pagar aranceles. Pues como allí se produce queso, protegen el producto autóctono. Maldita sea, con lo difícil que es ordeñar a esos iguas, muchacho. Mire que me dice la cerveza artesanal traída de Tatooine, que me ha gastado pasta y media en traer maestros cerveceros de Endorf. Ojito con eso. No, vas a tener que pagar aranceles también, porque en Canarias también hay industria cervecera y es buena, Pues nada, habrá que hacer algo que no esté relacionado con la alimentación. Mira, lo tengo. Textil, túnicas Jedi, toca, calidad 100%. No, a ver, el tejido es fino, pero mira, precisamente aquí estaba mirando el estado de la IEM. Yo la presbicia me está matando. Mira, aquí, textil, cuero y calzado. Conjuntos y abrigos para entrenamiento grabado con un 5%. Pero ahí no pone nada de entrenamiento Jedi solo. Esto es lo que yo no entiendo de ti. Si tú eres Jedi, ¿para qué te metes a comerciante, muchacho? Lo tuyo es la fuerza, todo estos rollos de Jedi. Déjalo así, porque es que el negocio de la fuerza va fatal y uno tiene que diversificarse. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Lo tengo, aluminio, tubos de aluminio, mira, es que tengo unas reseñas buenísimas de la última, ¿sabes? De los rollos de los casas imperiales. Eso nos podemos, nos forramos. Ay, chiquito, susto me metiste. No, pues está fastidiado. Siento desilusionarte, pero en Canarias también hay industria metálica. ¿Tú para qué te metes a comerciar con Canarias, con esas islas que están en una galaxia muy lejana? Te voy a decir una cosa, el listado ese es muy largo. ¿Esto es largo? Esto es el listado de la galaxia. Esto es más largo que el listín telefónico de Hong Kong. Oye, por decir Hong Kong, que me llegó el paquete ese que pediste de China. Ah, lo de AliExpress. Lo tengo por aquí. Ven para acá. Mira, Kenobi, aquí lo tengo. Que me llegó el otro día mismo. Era lo sable que pedí por AliExpress. Sí, sello de la rebelión y todo, cuidado. También te digo que tardó lo que da, pero bueno. Mira, retenciones. No, la verdad es que no, porque yo bebo mucha agua y como fibra y voy al baño como llava. No me has comprendido. Retenciones me refiero al tema de aduana, si hubieran retenciones. Ah, no, todo bien. Lo único que me tienes que pagar es el DUA. Pero qué aduana y qué DUA, muchacho, si esto me costó menos de 150 euros. Estoy exento. Otra vez, Kenobi, te lo he explicado. Lo del DUA te lo he explicado 1000 veces. No te enteras, Kenobi. Pero DUA Lipa ahora, mira, tiene temazos, también te digo. DUA Lipa, dice, es que este hombre está fatal. Yo no entiendo cómo Luke lo aguanta. Oye, qué calor aquí dentro, ¿no? Estate quieto, muchacho. Pero solo abandona ese rollo de la maldad, de la fuerza oscura. Mira. ¿Dónde? Tranquilo, en mi cabeza, tranquilo, la fuerza. Los Jedi no pagamos. Vamos a ver. Este rollito tuyo, se lo haces al de aduanas, porque todo el mundo paga DUA. Pero mira, me acabo de quedar pensando... Tengo concertado una cita con un especialista de Canarias que me va a explicar exactamente cómo funciona el DUA, a ver si es verdad. ¿Un bookie de la finanza? No, un bookie no. Un especialista en economía de Canarias, crack total. Bueno. Pues sí, dame el paquete, porque no me fío de ti, Que Leia me debe 2 bikinis todavía. Pues nada, solo, que la fuerza del ref te acompañe.
Otra cosa no, pero está avejentado, muchacho. Queremos hablar de algo que todos los canarios conocemos porque habremos pagado alguna vez, pero que a lo mejor no sabemos realmente qué es y cómo funciona. El Documento Único Administrativo, más conocido por su acrónimo, el DUA. Para ello nos acompaña una especialista, que es Carmen Guillén, delegada especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Canarias. Hola, Carmen. Hola, buenos días, bien. Qué sitio más bonito te hemos traído, no te nos puedes quejar. Maravilloso, sí. No, la verdad que estoy aquí. Luego, cuando vuelva al despacho será otra cosa, no, que tengo una pista muy bonita. No, pues nos quedamos un ratito, mira, nos vamos a echar una cañita luego tú y yo. Vale. A ver, Carmen, ¿qué es el DUA? A ver, el DUA es un documento, como tú lo has dicho, es el Documento Único Administrativo, o es un documento que sirve para realizar todos los trámites aduaneros que conlleva la importación, exportación o, en su caso, tránsito de mercancías. Es decir, todas las mercancías, yo creo que aquí vamos a hablar más bien de la importación o entrada de mercancías en Canarias. Entonces, ese documento que sirve para realizar el trámite aduanero que conlleva esa importación y, además, liquidar los impuestos que puede conllevar esa importación de bienes. Por lo tanto, es como la base de la declaración tributaria, porque también lleva la liquidación de los impuestos correspondientes, que pueden ser, luego lo veremos un poco, IGI, GAYEN, en caso de terceros países arancel o impuestos especiales, pues todo eso es el DUA, pues ese documento administrativo con el que se tramita todo. ¿Qué estamos pagando exactamente cuando liquidamos el DUA? Si por lo mejor hay ciudadanos que no entienden, oye, si me llega esto a casa, ¿por qué tengo que pagar? Tú utilizas el DUA para pagar unos impuestos, en su caso, a la importación de bienes. En el caso de, a ver, yo quería partir primero de que en Canarias hay un régimen distinto al que existe en la península y en las Islas Baleares. ¿Por qué? Porque aunque Canarias forma parte del territorio comunitario y de la Unión Europea, quedó fuera de la directiva del IVA. Y es decir, y la propia directiva del IVA te dice que Canarias es un territorio en el que no se aplica IVA. Es verdad que luego en Canarias se crearon los impuestos indirectos propios, como son el IGI, que es una especie de IVA reducidillo, o el AYEM, que es el arbitrio para la importación y que lo que hace es proteger, como se llama, la producción interna de bienes, o impuestos especiales como el alcohol o el impuesto sobre hidrocarburos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa en esos casos? Que al no existir IVA, en Canarias, cuando los bienes van, por ejemplo, de Francia a la península, pues como son entregas intracomunitarias, todas están dentro del IVA, no hay exportación ni nada. Es decir, los bienes se mueven libremente por todo el territorio de la comunidad. ¿Por qué zona IVA? ¿Por qué zona IVA? Vale. En Canarias, que sí que somos Unión Europea, no es zona IVA. ¿Qué ocurre? Que cuando entra, y así lo dice la ley de IGI, cuando entra un bien a Canarias, pues hay una importación. Cuando sale un bien, hay una exportación. Y todo esto conlleva que se hagan unos trámites aduaneros y la base de los mismos es el DUA o, en su caso, el H7. Entonces, en el DUA lo que se liquidan son esos impuestos, en el caso de Canarias, IGI, AYEN en su caso, o impuestos especiales, y lo que tú pagas es, aparte de esos tributos que te pueden corresponder o no, es por el trámite de alguien que te hace ese documento. ¿Lo puede hacer un ciudadano por sí mismo o necesitamos un profesional? Vamos a ver, lo podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, efectivamente, los ciudadanos en Canarias se pueden hacer el DUA en la página web de la Agencia Tributaria, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y también en la página de BESCAN, existe un formulario para cumplimentar, como si dijéramos, el DUA. Hace un momento vimos, mi amigo Kevin Juan Kenobi se compró un sable láser por menos de 150 euros. ¿Tiene que pagar DUA? ¿Qué le digo al hombre? Porque, por ejemplo, también hay mucha gente en Canarias que compra cosas pequeñitas o que vienen de China de 1 euro, de 2 euros, de valores pequeños. ¿Se tiene que pagar DUA ahí? A ver, en el caso en su momento además existía en Canarias, como existía en la península, había un límite hasta 22 euros que existía para IVA en la península, para Canarias en el IGI, de tal manera que aquellos bienes por debajo de 22 euros no tenían que presentarse o no tenían que entrar en la aduana mediante un DUA. Vale. ¿No? Sí que existía lo que se llamaba un mensaje de bajo valor, ¿no? ¿Mensaje de bajo valor? Sí, se llamaba mensaje, le llamaban mensaje de bajo valor, porque toda mercancía que entra al final tiene que entrar con algo, ¿no? Aquí en Canarias por haber una aduana. Sí. Entonces entraban con ese mensaje. Eso se modificó en su momento. Aquí en Canarias se puso la exención de IGI en 150 euros, es decir, todo lo que viene por debajo de 150 euros en principio no exige, en general, con excepciones, no exige que haya un DUA. Y en la península lo que ha ocurrido es al revés. A partir del año pasado, no sé si de mitad del año pasado, ya no existe ese límite de 22 euros, sino desde 0 euros, 0,1 euro, ya tiene que haber un DUA, ¿vale? Hay una importación. Es verdad que en la península nada más que están afectados por las entradas de bienes de terceros países, porque entre la comunidad se mueven, y en cambio aquí estamos afectados por todo, terceros países y bienes que vienen de la península o del territorio
europeo. ¿no? Europeo. Solo me queda una cosa que preguntarte. ¿Te apetece un cafecito? Porque hay una cafetería, claro, yo como estoy mirando para allá, a mí, yo estoy viendo sacar las cafeteras y estoy loco ya. ¿Te apetece un cortadito? Pues sí. Pues bueno, venga, un café vamos. solo, que yo soy de café solo, pero soy De muy café. cafetera. El café no tiene duda, ¿verdad? A ver No. si- Va, pues fantástico, pues nos vamos a tomar un café que no tiene duda. Gracias. A ti. El sistema económico mundial moderno circula de forma libre, rápida y es muy complejo. Para que entiendan su dimensión, sepan que empresas, gobiernos y los miles de millones de personas que habitamos este planeta somos parte activa de las billones de transacciones e intercambios comerciales que se realizan cada año en el mundo. Mantener en circulación ese flujo constante de entradas y salidas de bienes, servicios y capitales en Canarias supone apostar por el desarrollo y la mejora continua de la calidad de vida del archipiélago, pero también es un desafío para nuestra economía. Por eso contamos con un régimen económico y fiscal propio en nuestro archipiélago, para atender las singularidades de nuestro territorio y establecer un marco que promueva la participación libre y justa de Canarias dentro de la actividad económica internacional. ¿Qué tal? ¿Les ha quedado claro lo que es el AYEM? Pues aún tenemos que contarles un montón de cosas más sobre el REF. Pero no se preocupen, seguiremos aterrizando la economía canaria en sus hogares de una forma dinámica, didáctica y divertida. Así que nos vemos la semana que viene a la misma hora aquí, en Territorio REF. Quiero sentir. Sí. ¿Para qué te he puesto un punto? No, pero vamos a quitarnos el plano. Espera, pero ahora no, vamos a quitarnos el plano. Pon un poquito más de énfasis cuando le quitas el paquete. Qué más peligro tú. Grabando, Guille, en 3, 2, 1...